Pero digo nomás que el guaraní tuvo un protagonismo extraordinario, no sé por qué ese menosprecio que viene después, seguramente con el fuerte contingente europeo que viene a América, porque había momentos en que el padre José Cardiel dice que el guaraní era hablado generalmente, y él escribe su libro en 1780, y se puede suponer que todos los procesos de la independencia, así como Castro dice que le sirvió mucho en esa época, el guaraní servía para las consignas militares, etcétera, etcétera. Y siguió sirviendo con las últimas contingencias bélicas aquí en Sudamérica. El soldado de la ribera, ¿no? La nuestra, entre Corrientes, Formosa, Posada, todos esos soldados servían muchísimo porque hablaban en guaraní, cosa que los otros más allá no entendían, y sirvió mucho, un arma estratégica terrible fue. En Bolivia, con Bolivia mismo, la contingencia. Yo pienso, por ejemplo, que esa oposición al guaraní tiene dos caminos, dos fuentes. Una de ellas, por ejemplo, es que la mayoría de nuestros grandes maestros, ¿verdad? Porque eran casi sabios, ¿verdad? Todos se formaron en Entre Ríos, ¿verdad? Hasta un presidente de la República, bueno, todo el mundo estudiaba en Entre Ríos, ¿verdad? Y no se hablaba guaraní ahí, ¿verdad? Y traían ese idioma castizo prácticamente, muy puro. A lo mejor ellos conservaron mejor que los porteños, de hecho no conservaron, ¿verdad? Y esos fueron todos nuestros educadores, ¿verdad? La mayoría, no sé enumerarlo, pero sé, incluso en Concepción del Uruguay vi una placa de que el general paraguayo Benigno Ferreira, ¿verdad? Y fue egresado de este colegio y bla bla bla, era una linda placa. Y la otra vertiente que no sé, a lo mejor estoy muy equivocado. En la época de López se usaba mucho el guaraní, ¿verdad? De hecho el Cabichuí y el Centinela, eso tenían artículos totalmente en guaraní. Y el antilopismo probablemente haya también hecho antiguaranismo, ¿eh? Y de repente te decía cosas Argel, ¿verdad? Pero nuestro no bien recordado presidente de 37 años de resistencia tuvo un mérito que intentó meter otra vez al guaraní porque se le pedía mucho, ¿verdad? Pero lamentablemente, y ahí por ejemplo yo estando en colegio los últimos 52 años tengo de transitar por los colegios, los métodos de enseñanza fueron deplorables, ¿verdad? El guaraní que yo conozco, que aprecio, es el de Manuel Ortiz Guerrero o el de Félix Fernández, bueno, que para mí es lo máximo que existe, ¿verdad? Ese guaraní se desterró de los colegios y se empezó el guaraní inventado por mi querido amigo Almillo Aquino, ¿verdad? Pero lleno de palabras inventadas y cosas por el estilo. No se rescató el guaraní de la época de López, por ejemplo. Eso yo pienso, puedo estar equivocado, ¿verdad? Así mismo fue. No sé si yo estoy acaparando demasiado. No, me gusta nada. El problema del guaraní se plantea a lo largo de la historia. Hubo un gobernador español, Blázquez de Valverde, en 1700 y algo, plantea un congreso de sabios de la lengua guaraní para unificar la forma de escribir, porque todo el mundo estaba enseñando en guaraní. En la propia colonia todavía. En la colonia todavía. Y López, cuando empiezan a salir los diarios en el frente de batalla, salió el Cabichuí, salió Cacique Lambaré y salió el Centinela, y después salió otro más, la Estrella, que ya escribía Tristán Roca, que era boliviano, ya era un castellano. Entonces López decide que se reúnan a unificar la forma de escribir. Eso fue un drama de siempre. El problema con lo que dice el profesor Miranda es que cuando la gente dice, esa polémica hemos asistido todos cuando se plantea ese lenguaje científico que le llamaban, es cuál es el guaraní tradicional que tenemos que usar. El de Farremí, el de Ocarapotecuemí, el de Usirú y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿vamos a escribir como Félix Fernández o como Rosica? ¿Vamos a escribir como Teodoro de Mongeló o como Manuel Ortiz Guerrero? Entonces, o como Darío Gómez Cerrato, que tiene un diccionario espectacular. Entonces, ahí creo que hubo un problema, pero creo que todos estamos de acuerdo que ese es el guaraní. El problema de la interpretación de los fonemas nomás, los fonemas que no tenemos en castellano, es donde ahí nomás, son 2 o 3 puntos que lamentablemente casi por parcialismo, por no sé qué, que no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque no se pusieron. Otro factor en contra tal vez sea, luego de la guerra, ese deseo especialmente de la Argentina de borrar el guaraní.
Entonces, Borrar el Paraguay. y el guaraní estaba tan identificado, entonces era como una ley que los padres tuvieron que aceptar, ¿verdad? Eso es lo que Era una imposición. Pero una el guaraní se imposición. salvó por estos motivos. Corríjanme, ¿verdad? Doy ideas así, suéltanos. Porque desgraciadamente quedaron 200.000 mujeres y 10.000 varones, ¿verdad? Y siempre dice la lengua materna, se dice. ¿Cuál es tu lengua materna? El ruso, ¿verdad? ¿Quién te enseñó? Tu mamá, por eso le dicen lengua materna. Entonces nuestras madres, ¿verdad? Que serían mi bisabuela, por ejemplo, ¿verdad? La bisabuela de algunos de ustedes también, conservó el guaraní, porque hablaba en guaraní y ella le transmitió a su hijo. Eso fue la gran ventaja, ¿verdad? Cualquier persona de 100 años de edad en este momento, de su madre escuchó guaraní, ¿verdad? Y eso fue una gran ventaja. Y por otro lado, hay que hacer un monumento a los grandes poetas, ¿verdad? Sería un sacrilegio con el la pseudocientífica grafía, transcribir, por ejemplo, los escritos de Emiliano, por ejemplo. En estos días, hurgando en mis apuntes dispersos, porque yo no soy coleccionista, y lo que recuerdo acá tengo y lo que otro está ahí en montones de papeles. Encontré, por ejemplo, la fotocopia, que más de uno debe tener, ¿verdad?, que hizo en el frente Emiliano R. Fernández de 1 de marzo, ¿verdad? Bueno, la fotocopia, y dice, por ejemplo, a 50 años, entonces dije, bueno, en 1920 hizo, ¿verdad? Y después al final dice, en guaraní siempre, el único verso que se puede cambiar es el primero de la quinta estrofa, a 50 años, porque cuando se canta después se va a decir, a 70 años, y una cosa que es digna de leer, cómo él escribió su grafía, cómo podemos leer de corrido y entender bien, y encima con una recomendación que dice por la costumbre que tienen los poetas y cantores de cambiar, no sé cómo dicen en guaraní, yo grabé 1 de marzo y yo encontré que decía 61 años. Bueno, porque aunque yo grabé en el 81, vos tenés que decir, yo 50 años después, porque 61 años sería en el 31, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Y vos hiciste en el 81. Y yo hice en el 81. Pero hay cosas que se cambian sencillamente porque suenan mal en el momento, en la frase final de Neresacuana Ame, dice Tosirille Piseari. Yo tengo la grabación de dúo Melga Chase del 1930 y tanto. Dice Tosirille Piseari Tapián Deresague. Pero los muchachos alargaban esa Tapián Deresague, entonces cambiaron a Coitén Deresague, pusieron ahora. Por la duda. No, ya. ¿Quién se anima a dar esa traducción? Debería ser Tapián. Tapián. No, otro. Claro, no es Tapiá con el apóstrofe, sino que con el pusó. La traducción. Siguiendo con el guaraní de la época de López, yo no leí mucho sobre lo nuestro, algo del cual me siento realmente, esa es mi asignatura pendiente, porque no había donde leer. ¿Y qué pasó en la época de Francia con el guaraní? ¿Verdad que Francia habrá sido uno de los puntales grandiosos con el idioma? Porque él fue el que... Por eso en la época de López floreció. En la época de Francia es cuando el Paraguay tuvo más bandas militares en todo el país. Sí. Había bandas militares que... Diga lo contrario en supuesta investigación. Sí. No, sí, había. Él le gustaba mucho la música, era serenatero. Francia salía de noche de serenata con... Pero eso en su guitarrero. época anterior al gobierno. No era cuando era... No, cuando se hizo gobernante ya fue más sí, discreto. más tranquilo. Pero era digamos que era un serenatero, musiquero y guitarrista. Pero yo no sé si fue Morgenstern o quién el que le robó la plata con que le envió para comprar instrumentos. ¿Era Morgenstern o quién era? ¿Quién era de la época de Francia? Robertson. Llevó plata para traer instrumentos musicales y se quedó nomás con la plata en Europa. Robertson. Bueno, con relación a lo que dice el profesor Miranda y lo que decía también Santos Lima sobre el guaraní, hay una anécdota que tampoco está verificada así muy científicamente, que porque se produjo ese fenómeno de que los que hablaban guaraní eran considerados como lopistas, esos mismos guaraní parlantes inventaron el lopí, el famoso lopí, para entenderse que eran partidarios de López. Dice que el Valle Lopí, eso quiere decir
partidario de López. Entonces, eso por un lado. Y por otro, y por otro lado, no, otro más. Y el otro problema de la persistencia del guaraní a través de las mujeres, que también es un hecho comprobado porque las mujeres no iban a la escuela. Y a veces los paraguayos aprendíamos el castellano solamente en la escuela. Y entonces, como las mujeres no iban a la escuela, y hay muchas explicaciones, y yo creo que la más contundente es la que dio una propia señora que dijo: no nos dejaban leer y escribir para que no le escribiéramos cartas a nuestros novios. Así de simple era la cuestión. Entonces, las mujeres eran las transmisoras de la cultura hogareña y el asunto era en guaraní.